Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez. 60 minutos donde el protagonista será el juego ciencia. Con historias, anécdotas y misceláneas, información y entrevistas, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar sobre el milenario juego. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo, por Radio Cultura 979. Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad decana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobartek en San Telmo y Ruibal, juegos para la familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo, que semanalmente ponemos al aire junto a un grupo de amigos. Alfredo. ¿Cómo te va, Carlitos? Y iba a decir Andrés, pero bueno. No lo veo Andrés. Un cambio de alfil. Sí, pero lo veo distinto. El alfil ha pasado para otra condición. Lo tenemos en un teatro. Está haciendo de unidad móvil hoy de. Así de que hoy nuestros Tablero. Oyentes van a escuchar a Carlos Sosa. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches. Espectacular, espectacular. Contento, lo veo muy bien. Que Andrés siga. Que se quede viendo a Serrat. Y vamos a ver qué pasa la semana que viene. ¿Quién está sentado en esta silla? Exactamente. Muy bien. Bueno, nosotros acá seguimos apostando al ajedrez educativo porque nos gusta el ajedrez, que nos ayuda a pensar. Nos gusta que el juego ingrese al aula como un método transversal de enseñanza. Que el docente se valga del ajedrez para enseñar ciencias, pero también para transmitir valores. Apoyamos el ajedrez educativo porque con él los chicos no compiten, sino que conviven, y entonces lo más importante en este caso es el aprendizaje y no la premiación. Esta es nuestra segunda temporada. Vamos los viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9, pero también nos pueden seguir por internet www.fmradiocultura.com.ar o bajar la aplicación gratuita desde el celular. Bien, 19 de octubre, con una temperatura de 17 grados, a las 20:08, vamos anunciando lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Habrá un alto a la huella con relación al ajedrez educativo, sin descuidarlo, porque lo vamos a utilizar igual para la consigna que preparó la producción. Sosa vino más temprano hoy para trabajar en el tema de la producción. Lo vi con el tema. Pero hoy el nudo de Frente al Tablero va a transitar por un recuerdo de una noche de campeones. Pues vamos a nombrar y a mencionar y hablar sobre estos personajes grandes de la historia del ajedrez. Vamos a rendir un tributo al campeón mundial Alexander Alexandrovich Alekhine, que estaría cumpliendo hoy 126 años. Para algunos el aniversario es hoy, para muchos. Para otros es el día 31. Lo curioso es que cuando esta persona murió en 1946 y 10 años después lo cambiaron de cementerio, murió en Portugal y lo trasladaron a París, en la lápida dice 1 de noviembre, o sea que tiene 3 fechas de nacimiento. Nosotros jugamos con la que más utilizan los historiadores, la del día 19 de octubre. Ayer, 18, se cumplió el 40 aniversario de que finalizó aquel match recordado entre Karpov y Korchnoi en 1978 en Filipinas. Por allí va a jugar la consigna. Y vamos a recordarlo, y para ello hemos convocado al maestro, un querido maestro Oscar Pano. Con él vamos a hablar sobre este duelo, uno de los mayores sainetes que dio la historia de los mundiales, y que lo tuvo Oscar Pano como analista y además como cronista. Él escribía las notas para el diario Clarín desde Filipinas, así que en un ratito lo vamos a llamar. Y va a ser una noche de debut. Nuestro alfil Andrés, como dijimos, está con permiso, ausencia con aviso. Se fue al Teatro Gran Rex a ver a un show de Joan Manuel Serrat, y en su reemplazo entonces acá Carlos Sosa nos va a traer una efeméride vinculada con la música. Lo vamos a hacer después de muchos años, un reencuentro que tuvo Soda Stereo, uno de los más grandes grupos musicales que tuvo la República Argentina. Un reencuentro que tuvo algo que ver con una fecha 19 de octubre,
pero del año 2007. Exactamente. Habían tocado por última vez en 1997 y 10 años después se volvían a juntar en el estadio de River. Sosa va a traer esa efeméride vinculada con la música y jugaremos entonces un poco con ese recuerdo. Ahora sí, ya están listas las presentaciones. Te recordamos, papá y mamá, que si el nene juega al ajedrez no va a aprobar el examen de matemáticas, pero si aprende matemáticas jugando al ajedrez, ese conocimiento, esa emoción quedará fijada para siempre. Nos sentamos y escuchamos este tema. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar de lunes a viernes de 9 a 17. Telefónicamente llame al 4392 2468 o 15 50 07 2260. El Club Argentino de Ajedrez, la entidad centenaria del ajedrez argentino, te espera en su escuelita formadora de valores para niños y adultos. Estimula tu memoria, concentración y autoestima. Aprende a planificar y a decidir. Hacete socio del Club Argentino, Paraguay 1858. Informes llamando al teléfono 4811-9412 o 4151. El ajedrez te ayuda a pensar. Frente al tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente. Y con esta música que identifica a Azerbaiyán, vamos, como todos los viernes, a presentar nuestro concurso. Exactamente, que juegan por un juego de ajedrez, gentileza de rival, y un llavero, gentileza de la Embajada de Azerbaiyán. La consigna, preparada por nuestra producción, está relacionada con el recuerdo al match disputado hace 40 años en Filipinas, en 1978, entre el campeón mundial Anatoly Karpov y el aspirante Víctor Korchnoi. Hoy nuestros oyentes deberán indicarnos ¿cuál es la capital de ese país asiático? ¿Qué aguas bañan sus costas? ¿Y cuáles son los colores de su bandera? Muy bien, la capital de Filipinas, el color de su bandera y qué aguas bañan sus costas. Si no sabe la respuesta, igual puede participar dando un me gusta y un compartir en la página de Facebook @Diarios de Ajedrez. Nuestras vías de comunicación: por WhatsApp 11 55 77 11 92, por teléfono 48 19 9494 9495, por Twitter @ajedrezcaichés y por Facebook @Diarios de Ajedrez. Bien, presentar la pregunta, dijimos los premios, nuestras vías de comunicación, seguimos. A llamar y a participar. La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9, Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. Muy bien, a las 20:14 nos ponemos en marcha con el primer bloque en Frente al Tablero. Va a estar dedicado a Alexander Alekhine, fue un campeón mundial de ajedrez, y Alfredo preparó esto para contarles a nuestra audiencia sobre quién fue este campeón mundial. Alexander Alekhine fue el cuarto campeón mundial, uno de los mejores jugadores de ataque que dio el mundo del ajedrez. Su victoria sobre Capablanca en el Mundial de Buenos Aires en 1927 fue casi un milagro, una misión imposible que llevó a cabo con su acostumbrada tenacidad y descomunal capacidad de trabajo. Hoy es fácil encontrar en internet la fotografía macabra de su cadáver sentado en la habitación de un hotel en Estoril frente a un tablero. La estampa habría sido el perfecto colofón para un fanático del ajedrez si no fuera porque algunos creen que murió envenenado y no por un infarto como sostienen las versiones oficiales. Alexander Alekhine aprendió a jugar a los 7 años,
Perteneció a una familia de la nobleza rusa, pasó una infancia sin prohibiciones, pero la muerte de sus padres y la Primera Guerra Mundial y la llegada de los bolcheviques al poder lo cambiaron todo. Su biografía está adornada por un relato legendario, acaso una fábula. Se dice que con el ascenso de los bolcheviques, Alekhine fue perseguido y encarcelado. A su celda llegaron un día 4 miembros de la policía política en compañía de un quinto. Era León Trotsky, gran aficionado al ajedrez, que no quería dejar de pasar la oportunidad de medirse con el célebre ajedrecista, quien comprendió que su futuro podía depender del resultado de la partida. ¿Debía jugar a ganar? ¿Sería un insulto a la inteligencia de Trotsky cederle un empate? La cara de póker del político no facilitó la decisión, por lo que Alekhine jugó sin contemplaciones y se impuso a su rival, correcto, pero carente de brillantez. He perdido, admitió Trotsky antes de abandonar la celda. Al día siguiente, y tras una noche angustiosa, Alekhine fue liberado y autorizado a dejar Rusia. Su salvoconducto lo firmó su víctima deportiva. Se trasladó a Francia, continuó con sus estudios, se doctoró en la Sorbona en 1925 y obtuvo la ciudadanía francesa. Viajó a Buenos Aires en 1927 y derrotó a Capablanca en el Club Argentino de Ajedrez. Nunca más le dio la posibilidad de revancha a su rival. Su popularidad fue tan grande que aseguran que al llegar a un aeropuerto solía decir: soy Alexander Alekhine, campeón mundial de ajedrez y no necesito pasaporte. Su reinado se extendió hasta 1935 y lo recuperó 2 años después, también en los que había hecho extensivo su adicción al trabajo y también al alcohol y el tabaco. Luego circularon historias oscuras sobre su accionar, fue acusado de colaboracionista, de jugar en territorios ocupados por nazis e incluso de ser autor de artículos antisemitas. Tras el final de la Segunda Guerra, su muerte fue envuelta por un gran misterio. Murió en Portugal en 1946 y desde 1956 descansa en el cementerio Montparnasse en París. Se llama Alexandre Alexandrovich Alekhine, el hombre que viajaba sin documentos. ¿Qué tal? Esta es la presentación sobre el 4º campeón mundial oficial que estuvo la historia del ajedrez. Y habría muchísimos más recuerdos, por ejemplo, que era un hombre que después de haber perdido a su mamá, se decía que acostumbrado a estar con mujeres mayores. Tuvo 4 matrimonios. La tercera esposa tenía 34 años más que él. La cuarta 16. Pero bueno, siempre buscaba gente mayor. Y hoy vamos a hablar con un amigo, con nuestro corresponsal en Holanda, allá donde es cerca de la 1:20 de la mañana. Hola Ever, te saludamos desde Frente al Tablero, desde Buenos Aires. Acá son las 20:19. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos e invitados. Y aprovecho también la ocasión para mandarle un fuerte abrazo al gran maestro Oscar Pano, que luego estará en el programa. Muy bien. ¿Qué te pareció lo que leyó Alfredo? Fantástico, realmente muy, pero muy bueno, excelente, que casi hay poco que agregar porque estuvo muy bien reseñado. Justamente la influencia de Alekhine sobre, para todo el mundo del ajedrez, sí, es y será todavía siempre vigente. Además lo fue ya antes. Fue prácticamente el hombre que amalgamó sí, distintos estilos de juego. Por ejemplo, el juego creativo de grandes combinaciones y juego agresivo, y también lo posicional, lo técnico. Tenía una capacidad de trabajo realmente asombrosa. Alfredo leyó y dijo: fue casi milagroso que derrotó a Capablanca. ¿Es tan así? ¿Fue milagroso que haya vencido a Capablanca? ¿Tan favorito de Capablanca?
en ese momento Capablanca se le llamaba la máquina de ajedrez, de jugar al ajedrez, porque tenía un talento descomunal, que el mismo Aljechin lo reconoce y hasta lo dejó ver que podía ser más grande que el suyo. Pero Aljechin tenía una capacidad de trabajo mucho mayor que Capablanca. Y justamente él escribió en libros, él había jugado antes un torneo muy fuerte en Nueva York en 1927, que fue ganado ampliamente por Capablanca, y por eso venía el gran favoritismo de Capablanca. Sabes, y seguramente lo recordarás, Ever, que Capablanca, bueno, tenía muy pocas derrotas, llegó a estar en una época cerca de 8 años sin perder. Cuando llegó a Buenos Aires en 1927 eran contadas las victorias que había tenido durante esa década. Y resulta que cuando Aljechin arriba acá a Buenos Aires, el match se definía a quién llegaba primero a 6 victorias. Había que ganar 6 partidas para ser campeón del mundo. Entonces, claro, de un lado estaba Capablanca, un hombre que no perdía nunca, y le preguntaron a Aljechin: ¿cómo va a hacer usted para ganarle a Capablanca 6 veces? Y la respuesta fue: la verdad que no sé cómo le voy a ganar a Capablanca 6 veces, pero tampoco me imagino cómo hará él para vencerme en 6 oportunidades. Muy bueno, muy bueno. Era un hombre muy, muy inteligente. Realmente él creó las bases, se puede decir, para lo que es el verdadero pensamiento de los ajedrecistas. Basta que uno lea sus primeros libros, las obras maestras que escribió, tanto el torneo de Nueva York, pero lo importante es sus propias partidas, y uno aprende a ver el ajedrez con otros ojos. Es un enfoque totalmente distinto. Yo pienso que también el gran maestro Pano lo va a aseverar si le preguntamos, porque Aljechin ha tenido influencia sobre todos los jugadores. No hay quien pueda darse el lujo de no estudiar las partidas de Aljechin, porque ahí están las raíces del ajedrez, y por eso su estilo se lo comparaba y se le dijo que era un estilo universal. Por lo tanto, es el mejor exponente Alejandro Alejandrovich Aljechin. Resulta, y muchas veces pasa cuando a alguien te consultás con alguna persona que por ahí no están ligado al mundo del ajedrez, y te preguntan quién es el campeón más completo, y siempre, bueno, los números se reducen, ¿no? Está la gran puja entre Bobby Fischer o Kasparov, Karpov, Capablanca, Aljechin también está entre ese grupo, pero hay que tener en cuenta una consideración muy importante. Tanto Bobby Fischer como Kasparov, Karpov son campeones del mundo que se pudieron nutrir de estos grandes campeones. Estamos hablando de comienzos del siglo XX. Aljechin o Capablanca o el mismo Lasker no tuvieron tanta bibliografía donde nutrirse como sí los grandes campeones de hoy, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Es muy cierto lo que dijiste, y ellos eran realmente, estos hombres fueron las verdaderas fuentes del saber, porque su legado es extraordinario, ¿no? Y transformó el ajedrez, lo hizo evolucionar. La evolución que tuvo en el siglo XX el ajedrez es grandiosa, ¿no? Bueno, ya para la despedida, pues estamos casi sobre la hora, Ever, simplemente nos queda esa dudosa muerte que ha tenido, que en los libros figura como que se trató de un infarto o que se atragantó comiendo, y muchos tienen la duda de que en verdad haya sido envenenado o asesinado, ¿no? Bueno, las historias son muy diferentes, y es muy difícil a ciencia cierta decir. Sabemos que los servicios secretos tenían sus intereses, y que Aljechin era un hombre que había tenido luces y sombras. Claro. Y especialmente era un hombre que tenía sus complicaciones para los países donde él tenía que estar. En fin,
Es una historia muy, muy oscura que no me atrevería yo a decir nada por respeto. Lo vamos a preparar algo para el año próximo cuando tengamos que llegar a su fecha de fallecimiento, que fue un 24 de marzo. Te mando un abrazo grande, Ever. Gracias por aportar siempre como testigo de esta parte de la historia del ajedrez, haber estado con grandes jugadores, y aunque no lo conociste, Alekhine, pero bueno, sí estuviste con algunos que fueron rivales de Alekhine. Te mando un abrazo muy grande y gracias por participar siempre aquí en Frente al Tablero. Bueno, el agradecido soy yo siempre, y a todos les deseo una feliz noche y muchas gracias por la oportunidad que me brindaron. Gracias, Heber. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Azerbaiyán, la tierra del fuego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. A las 20:27 seguimos en Frente al Tablero, ahora con el segundo bloque, el efeméride, que ha preparado Carlos Sosa, nuestro productor, y que hoy se acerca a la música, que tiene que ver con los 11 años de Me Verás Volver, y que dice lo siguiente. Hace 11 años, un día como hoy, el 19 de octubre del 2007, los amantes del rock disfrutamos del retorno de una de las bandas musicales más populares de la Argentina. Ese día, y a casi 10 años del último recital, en septiembre de 1997, Soda Stereo, con Gustavo Cerati en guitarra y voz, Zeta Bosio en bajo y Charlie Alberti en batería, hijo del recordado baterista de jazz que brillara en los años 50-60, Tito Alberti. ¿Te acordás, Alfredo, de Tito Alberti? Sí, por supuesto. Habrá bailado con él, me imagino. Volvieron a subir a los escenarios con sus integrantes únicos y originales. Aquel 19 de octubre, hace 11 años, ya Soda Stereo arrancó su gira americana bautizada Me Verás Volver. El punto de largada fue el estadio de River, y durante el recital un cartel sobrevoló con una leyenda que acaso inmortalizó ese momento mágico. Cuando pase el temblor en la ciudad de la furia, sonará de música ligera y estaremos prófugos detrás de la persiana americana. O como aquella frase que soltó Cerati, cuando sonaba Telecá, Gustavo dijo: quiero decir que la música es el arte de combinar sonidos y mover objetos a la distancia como la gente. Aquel 19 de octubre del 2007 fue el primero de los 6 River, y el primero de una larga gira que lo llevó por Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y Venezuela. 9 países, 9 historias, 9 y nuevas sensaciones en el reencuentro con los fans en cada nación. Tras el maratónico 2007, que reunió 1 millón de espectadores con casi 40.000 personas en cada show, el grupo recibió propuesta para tocar en Estados Unidos y en España. Para los Sodas, con Gustavo Cerati nos quedó la sensación que nunca se fueron. A ellos, gracias por todo, gracias por cada momento y simplemente gracias totales. Restaurant Dobartek en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. Restaurant Dobartek lo espera en la avenida San Juan 548. Reservas al 4307-5235. Por mail a comidascroatas@gmail.com. La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9, Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. Muy bien, a las 20:32 seguimos en Frente al Tablero, ahora con el tercer bloque, 40 años de Karpov y de Korchnoi. A ver, ¿qué preparó la producción sobre este tema?
Dice el trabajo elaborado por la producción que recién me entregó, hace 40 años Karpov, el campeón, y Korchnoi, su desafiador, fueron protagonistas de uno de los mayores sainetes en la historia de los campeonatos mundiales de ajedrez. Por su enemistad había nacido mucho antes. Las diferencias de Korchnoi con el régimen de la Unión Soviética se dispararon tras la final de la candidatura en 1974, cuando debía seleccionarse al retador al título en poder de Bobby Fischer. En esa final, el joven Karpov venció al experimentado Korchnoi. Para justificar su derrota, Korchnoi acusó a las autoridades del Kremlin de favorecer a Karpov con medios que él no tenía a su alcance y que esa preferencia sucedía por dos factores fundamentales. Karpov no solo era miembro del Partido Comunista, sino que además era 20 años más joven y por lo tanto con mayor proyección. Él, en cambio, era ruso por adopción y judío de origen. 2 años después, tras jugar un torneo en Ámsterdam, Korchnoi tomó la decisión de desertar y no regresar a la Unión Soviética. Se trataba del primer gran maestro de ajedrez que tomaba semejante decisión. Por eso la sanción fue durísima. Se lo consideró traidor a la patria y su nombre y fotografías desaparecieron de los libros y diarios soviéticos. Por todo esto, el duelo que ambos protagonizarían en Filipinas estaba rodeado de una atmósfera extra-ajedrecística, igual o peor a lo sucedido en Reykjavik en 1972 entre el norteamericano Bobby Fischer y el soviético Boris Spassky. Otra vez la Guerra Fría se libraría una nueva batalla sobre el tablero del juego. Karpov era el niño mimado de la Unión Soviética, fue el hombre que recuperó, aunque sea por incomparecencia de su rival, el título mundial que Fischer les arrebató a los soviéticos. Era considerado un héroe y ejemplo en el país. Korchnoi, en cambio, era considerado todo lo contrario. Este cóctel estimuló a la propaganda del match. La figura del exiliado ganó fama y admiración en Occidente, donde los adversarios de la Unión Soviética tomaron su actitud como un ejemplo de valentía y lucha por la libertad. Bueno, con tamaña presentación hecha por Alfredo, nos damos cuenta que en Baguio, en 1978, mucho más que un título mundial estuvo en juego. Y por ello, queremos conversar con una persona que fue testigo, él participó, él integró uno de los equipos de analistas, justamente el del retador de Víctor Korchnoi. Me refiero a nuestro querido Oscar Roberto Pano, ingeniero civil de profesión y ajedrecista por vocación. Oscar, buenas noches, Carlos Hilardo lo saluda aquí frente al tablero. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, requeríamos de su presencia y de su palabra, porque bueno, sabemos que esto fue algo muy importante, si bien por ahí pasó la atmósfera ajedrecística, lo sucedido, como fue leyendo recién Alfredo sobre el match. Me gustaría saber cómo fue que usted llegó a ser asesor del equipo de Korchnoi. ¿Quién le propuso que estuviera integrando el equipo del retador? Bueno, usted sabe que Miguel Naidorf, además de ser un ajedrecista excepcional y gran amigo, es un gran vendedor. Sí. Él tuvo mucho éxito en la venta de seguros y todo, y se ve que me vendió a Korchnoi porque fuimos en el 78 a Vacancy en Holanda, estuvimos jugando un torneo con Korchnoi y él arregló todo con Korchnoi, le vendió la figura del analista, etcétera, del ayudante, y a mí me entusiasmaba porque primero quería participar de alguna manera en el equipo que estaba medio disminuido de Korchnoi frente a la potencia soviética, y de paso era una oportunidad para presenciar eso más de adentro, ¿no? Claro, claro. Y discúlpeme que me meto un poco en su privacidad, ¿no? En cuestiones íntimas, pero ¿se puede saber cuánto le pagaban a un asesor para un título del mundo en aquella época, en los años 70? Sí, se puede, porque yo recuerdo haber cobrado 1.800 francos suizos. Una risa. No sé cómo está el cambio en este momento. Sí, bueno, pero hoy están cobrando mucho más los asesores, al menos. No, naturalmente, todo se ha ido para arriba. Claro. Y específicamente, su función como analista, ¿en qué consistía? ¿Usted tenía el trato directo con Korchnoi sentado frente al tablero analizando o tenía algún filtro? No, porque él tenía un equipo ya de antes del match con Spassky en Belgrado, que eran los ingleses
King y Sting. Exacto. Y yo me incorporé en Baguio en la partida 12, cuando Naidor dejó de transmitir para Clarín, etcétera. Yo llegué a reemplazarlo para, digamos, cubrir el match, y de paso ya me incorporé a trabajar con Korchnoi. Y también en ese equipo creo que había un israelí, Jacob Murach, ¿no? Sí, Jacob Muray. Muray, Yasha le decían, Yasha Muray le decían. ¿Y qué pasaba usted cuando tenía alguna propuesta de alguna mejora teórica o algo? No, la tratábamos directamente, Korchnoi participaba, sí. Ajá. Donde nos dejaba un poco al arbitrio era en el análisis de las suspendidas. Él venía, miraba, nos dejaba analizando, y después al rato venía de nuevo, bueno, qué novedades hay, etcétera, pero del tema teórico no, digamos, estaba él permanentemente ahí. Oscar, año 78 no es la época moderna de las comunicaciones con celulares, internet. No habrá sido fácil tampoco ser cronista de Clarín, o sea, preparar la crónica y aparte tener que trabajar con Korchnoi. ¿Cómo dividía su tiempo? No, era terrible, porque yo me iba después a la madrugada, cuando terminaba, que Korchnoi se iba a dormir o algo, yo me iba al Telex y mandaba el Telex y escribía con 2 dedos. Claro. Y además el Telex tiene una circunstancia que no es lo mismo escribir letras que números, hay que hacer un cambio. Exacto. Y para transmitir la partida, que era letras y números, era un infierno, pero bueno, uno se acostumbra y lo hacía lo más rápido posible, pero estaba 4 o 5 horas tecleando ahí, ¿no? Preparar la crónica le llevaba 4 o 5 horas. Sí, claro, mandar el material. Después acá ya lo desarrollaban de alguna otra manera, pero yo mandaba la información, la partida, todo, ¿no? Claro, y previo a eso usted tenía el tiempo de trabajar con la partida, o después de mandar la crónica revisaba algunas líneas. No, después de mandar la crónica me iba a dormir, pero eran las 5 de la mañana, seguramente. Bueno, menos mal que Korchnoi no era como el viejo Naidor, que por ahí se levantaría a las 5 de la mañana pidiéndole, exigiéndole novedades. No, era una vida un poco más metódica, ¿no? Él se levantaba a la mañana, iba a nadar, etcétera, hacía sus ejercicios, todo eso. A la noche terminaba el coso, se iba a dormir y nosotros quedábamos, bueno, yo con el problema de la crónica, ¿no? Aparte. Bueno, le comentamos a la gente, al oyente, si recién enciende la radio, quien está hablando es Oscar Pano. A los 7 años descubrió el ajedrez. En 1947 comenzó a jugar al ajedrez en River Plate, y desde 1973 él dicta clases en River. Fue 3 veces campeón argentino. A los 22 años fue gran maestro, estuvo entre los 18 mejores jugadores del mundo. Tiene 3 hijos. Durante 28 años fue campeón del club argentino. Desde 1973 profesor de River y en otros clubes como San Fernando, Villa Martelli, Ballester, Geva, y también dio clases de ajedrez en el Colegio Nacional Buenos Aires. Representando al país estuvo en 11 Olimpiadas, ganó una medalla dorada individual en La Habana en 1966, de plata por equipo en Ámsterdam 54 y de bronce en Múnich 58. Entre sus grandes enfrentamientos tuvo como rivales a 7 campeones del mundo, y para que sepan quién fue Oscar Pano, tiene score favorable ante Boris Spassky, un nombre, bueno, que ya no hace falta presentación. Oscar, hubo grandes papelones en ese torneo en Baguio. El primero, el conocido, que se desató fue con el tema de las banderas, que decían que no se le autorizaba a Korchnoi jugar con bandera suiza y que le habían aconsejado jugar con una bandera blanca y que dijera apátrida, y que él le respondió a los soviéticos, sí, con una blanca, pero que diga yo me escapé. Fue algo así, ¿no? Sí, es un problema político exclusivamente. Los rusos no aceptaban que juegue con la bandera suiza, y bueno, porque no se darían las condiciones reglamentarias en ese sentido. Y entonces con la bandera blanca o sin bandera, da lo mismo, porque el problema en el tablero era el mismo, ¿no? El segundo papelón fue el tema del saludo, que en un momento dado, creo alrededor de la 8ª partida, Karpov dejó de saludar a Korchnoi, y a partir de ahí entonces él llamó a Lothar Schmidt, el árbitro, el mismo que había estado con Spassky y con Fischer, y dijo, si no me quiere saludar, que no me salude, pero que tampoco me hable. Sí, no, ese es un problema, porque dejar en un teatro con la mano extendida a uno y negarse a darle la mano es una cosa que debió haberlo avisado antes. Si este señor, que es traidor a mi patria, que me quiere saludar, yo no estoy en condiciones de saludarlo, lo enfrento reglamentariamente, pero no lo voy a saludar. Pero a mí me parece que fue un error de Karpov, que
puede haberle venido por una directiva o algo, ser. porque Karpov es un tipo bien educado y tranquilo y sin problemas, pero bueno, es así. La reglamentación actual eso no lo permite. El tercer papelón fue el tema de los yogures, cuando en plena partida le acercaron un yogur a Karpov, al día siguiente otra vez otro yogur, a la otra partida otro más, hasta que en un momento dijo Korchnoi, momento, yo no sé si acá nos viene algún mensaje, un yogur de fruta, de frutilla, puede significar que ataque, y un yogur al natural que ofrezca tablas. ¿Y por qué lo entregan en distintos horarios? Eso también fue un problema. No es tan sencillo, claro, adentro del yogur también puede haber un papelito, algo escrito en porque uno no puede andar inspeccionando eso, pero eso no se puede demostrar, pero digamos, lo veo como poco, es más bien una chicana política frente a todas las otras chicanas que le hacían a él, ¿no? La solución del árbitro fue que todos los días se acercara el mismo yogur, el mismo frasco con color de yogur y en el mismo horario, y si iba a haber un cambio tenía que ser avisado previamente. El cuarto papelón, llegó la hora de los anteojos. Karpov, y usted lo tuvo alguna vez como rival a este campeón del mundo, solía, después de efectuar su jugada, clavar su mirada sobre la cara de Korchnoi, como intimidándolo, como molestándolo, y evidentemente Korchnoi se quejó ante el árbitro diciendo, me mira fijamente y no me deja pensar. Pero el árbitro, ¿qué iba a hacer? Nada. No podía, porque no está prohibido mirar. Entonces, la respuesta de Korchnoi fue buscar unos anteojos espejados, y cuando Karpov se miraba, le rebotaba la mirada. Y se quejó Karpov después. Claro, porque no el escenario... quería aceptar esos anteojos, pero tampoco podía evitarlo porque uno puede usar los anteojos que quiere, ¿no? Exactamente, el escenario estaba iluminado, la luz pegaba en los anteojos espejados y después se reflejaban en la cara de Karpov. O sea, estábamos en grandes problemas. Y después viene el quinto, el del parapsicólogo, y que bueno, que eso da para otro tema y que probablemente lo hablaremos en un rato. Oscar, que Karpov haya sido campeón mundial en el 75 sin jugar con Fischer, ¿usted cree que lo presionó de alguna manera extra este match por el hecho que Korchnoi era un soviético disidente, ya era motivo necesario para que mucho más que un título estuviera en juego en ese encuentro? Bueno, Karpov era la figura que estaba surgiendo y muy impresionante. Fue un gran campeón mundial que estuvo 12 años con el título, etcétera. Entonces le tocaba a él y él cumplió su parte. El hecho que Fischer no se presentara fue un crimen de leso ajedrez, porque hubiera sido una contienda muy buena, mejor que el match con Spassky, porque Karpov venía con más entusiasmo, era más joven, etcétera, ¿no? Pero estaba obligado a ganar, me parece, ¿no? De todo ese ejército detrás empujándolo. Sí, él es un gran jugador y jugó muy bien todos los años de reinado, no tuvo problemas, pero bueno, le tocó ganar ese match. El match es impecable, le ganó bien, solamente que puede haber tenido más ayuda por parte de los maestros de aquel momento, mientras que Korchnoi era, digamos, el tipo mal visto, ¿no? Claro. Oscar, le pido abuso de su gentileza, si nos da un minutito, que vendemos un aviso más y seguimos charlando. Métale. La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9, Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. A las 20:47 seguimos con este homenaje, este tributo a los 40 años de aquel match rocambolesco que protagonizaron Karpov y Korchnoi en Filipinas en 1978, y nos acompaña, tenemos como columnista de lujo al gran maestro Oscar Pano, alguien que en el año 53 ganó el campeonato argentino juvenil, el magistral del club argentino, el mundial juvenil, el primer título mundial que consiguió un ajedrecista en América, el campeonato del club argentino, el título de maestro internacional, y además de recibirse el maestro mayor de obras en el Otto Kraus. Oscar, estábamos hablando sobre los papelones de este match y no podemos dejar de lado lo que pasó con un parapsicólogo, la historia de Vladimir Zúcar, un parapsicólogo del KGB especialista en hipnosis telepática.
se presentó en la cuarta partida. Cuando Karpov ganó el octavo juego, Korchnoi hizo reclamos pidiendo que el parapsicólogo fuera obligado a retirarse a la fila 11. En la 11ª partida, con el marcador a favor de Karpov, aparece el doctor Berginer, un psicólogo personal de Korchnoi, y ese día gana Korchnoi y el match se pone 1-1. Después de esto, agentes del KGB rodearon a este doctor Berginer hasta que se tuvo que retirar de Manila, y entonces Karpov ganó los juegos 13, 14 y 17, ganaba 4-1, y en ese momento Korchnoi convocó a Didi y Dada, dos integrantes de una secta Ananda Marga que se presentaron con túnicas de color naranja. Ese día salió disparado de la sala Vladimir Zúcar, dicen los testigos, y Korchnoi ganó la partida 21 y se puso 4-2. Pero estos yogis eran sospechosos de asesinato y se les prohibió el ingreso a la sala de juego. Sin los yogis y con Zúcar otra vez en la sala, volvió a ganar Karpov, 5-2. Los yogis fueron puestos en prisión domiciliaria y sin embargo Korchnoi ganó 3 juegos, el 28, el 29 y el 31. El match estaba 5-5, el que hacía el gol ganaba, faltaba un punto para ser campeón del mundo y llegó la 32ª partida. Hay un comentario que dicen que del entorno de Korchnoi alguien le pasó el dato a Karpov de lo que iba a jugar ese día Víctor Korchnoi. Usted que estaba tan cerca de Korchnoi, ¿puede contarnos algo acerca de ello, Oscar? Sí, primero le voy a comentar que todo el sainete del parapsicólogo Zújar era la prueba de que vivíamos en un país con estado policial y que el país entero, el gobierno, estaba a favor de Karpov, sí, por razones políticas o lo que sí fuese. Y entonces no había derecho a pataleo, ¿no? Entonces Zújar hacía lo que quería, etcétera. Tal es así que él se sentaba en la primera fila y lo miraba fijamente a Korchnoi, y Korchnoi dijo que lo molestaba. Y entonces Campomanes, que era el ministro de ajedrez en aquel momento allá, sí, le mostraba un boleto, decir, no, el señor Zújar pagó la entrada, cosa que era mentira, todo. Así que era todo un sainete periodístico, se puede decir. Lo que ocurrió con la última partida, que Korchnoi se rehizo de todas las problemáticas y llegó a empatar el match. Sí. Y ese fue donde se cometió un error. Pensó que las cosas venían a su favor y que podía forzar la partida con negras. Y no tuvo en cuenta que Karpov es muy sólido en general en su espíritu, y Karpov le jugó muy bien la partida, la refutó su análisis, y resulta que jugó una variante de la defensa Peer que había preparado con los ingleses para jugar en Belgrado contra Spassky y no pudo usarla. Entonces se la reservó como una línea sorpresa. Pero la sorpresa no fue tal. Y bueno, entonces después se dijo, no, que me vendieron el secreto, que no sé qué, pero realmente Karpov jugó muy bien y le ganó la partida. Si él hubiera jugado con la francesa, que no había perdido ninguna, o la Ruy López Abierta, que también había ganado esa partida 29, creo que la que usted, o 28 que usted nombró, había sido con negras, que ganó una Ruy López Abierta. Karpov después con negras se le había acabado el repertorio, iba a estar en dificultades, pero había que salvar esa partida 32 de alguna manera y no pudo ser. Entonces, bueno, se dio la redoblona esa, ¿no? Dos cosas que me quedan escuchándolo de su relato. Uno, ¿pudo salir del entorno de Korchnoi alguien que le haya avisado a Karpov la línea que iba a jugar? Porque curiosamente Karpov jugó una de sus mejores partidas. Y segundo, usted, dentro de la injerencia que tenía en ese equipo, ¿usted aconsejaba jugar otra cosa y no le hicieron caso? Bueno, yo tímidamente sugerí, pero dije, no, tenemos preparado esto, entonces ya usted no puede imponer una cosa, porque ellos ya esto lo venían analizando del match anterior con Spassky. Entonces parecía un acuerdo, parecía lógico lo que decían, pero es un pecado de que no fue. Yo decía, hay que resistir, hay que acertarlas con negras y después vemos, pero no, jugar a ganar con negras no convenía y se demostró en la realidad que fue así. Ahora no sé
la realidad. ¿Sabe qué pasa? Que Korchnoi protestaba, pues me han vendido, etcétera. Y alguien dijo también, nadie perdió por su cuenta, siempre es culpa de otro. Sí, sí. Entonces esa parte psicológica, bueno, que puede... Nunca vencía a un rival sano, ¿no? Siempre mi rival está enfermo. Capablanca cuando perdió con Arlequines dijo, bueno, el dominó es más difícil que el ajedrez o algo así. Dijo también un poco despechado, ¿no? Tal vez. Así que bueno, es eso. Más allá de estos papelones que hemos nombrado, 4 o 5 cosas extrañas que rodearon un campeonato del mundo, allá por el año 2001 Korchnoi estuvo en Buenos Aires, había venido a jugar a uno de los magistrales Najdorf, estuvo acá justamente jugando con Karpov, y en aquella oportunidad contaba Korchnoi en Buenos Aires que tiempo después de Baguio había tenido una charla con Miguel Tal, quien le había asegurado que si él ganaba en Filipinas la KGB tenía orden de matarlo. Bueno. ¿Estaba tan pesado el ambiente? ¿Podía haber...? El ambiente era muy pesado, pero no creo que Tal haya señalado algo así. Primero, Tal era una persona muy fina, muy educado, muy una gran persona. Miguel Tal era una maravilla de persona, y además no debería estar enterado de un problema de alta política de la KGB, no creo, porque él no era miembro de la KGB, ¿te das cuenta? Sí. Yo tengo mis dudas de que sea real todo ese comentario. Uh-huh. Y el tema que Korchnoi, porque parecía, porque él en verdad, obviamente no tenía todo ese ejército que lo acompañaba a Karpov, entonces muchas veces tenía que ir a salir a pelear él, a discutir él, y todos estos reclamos que se hicieron. ¿Usted tenía posibilidades de alejarlo? Porque parecía como que Korchnoi no estaba concentrado en lo que estaba pasando en el juego, o él podía hacer todo. No, él quería hacer eso porque era su jefe de prensa él mismo, se da cuenta, mientras que Karpov estaba descansando, durmiendo o estudiando, él hacía las conferencias de prensa, todo, pero a una persona que es, digamos, su patrón en ese sentido, por llamarle de alguna manera, uno no le puede corregir las cosas, y él quiere, yo voy a hacer tal cosa, y no lo puede frenar, se da cuenta, pero creo que era perjudicial, eso es cierto. Uh-huh. Me parece que el 4-1 que usted señaló ahí es consecuencia un poco de todos esos manejos. Después se dejó de esas fantasías y terminó empatando el match. Claro. Oscar, para ir terminando, allá por el año 2000 hubo una desclasificación de los archivos, en este caso los archivos Mitrojin, en alusión a Vasily Mitrojin, archivista del Servicio Secreto Soviético del KGB, que vendió los textos clasificados al M15 del contraespionaje británico. ¿Y qué dice de Korchnoi? Bueno, entre otros párrafos, había uno que dice: el centro formó un equipo de 18 agentes especiales cuya misión era asegurarse de la derrota de Korchnoi contra Karpov. Yo no sé qué pensar, pero bueno, esto está en una desclasificación de archivos, ¿no? Hay otros datos más, como el plan incluía la presencia de un parapsicólogo, Vladimir Zúcar, ubicado en la segunda fila entre los espectadores, en diagonal a Korchnoi. Todo eso sí, eso fue organizado por ellos, evidentemente. Ahora, técnicamente, ellos tenían 20 grandes maestros de respaldo y nosotros éramos 3 o 4 nomás, y sacados, Yashamuri venía de Israel, los ingleses venían de Londres, y yo me acoplé de Sudamérica. Imagínense que era un poco, es como la Armada Brancaleone, una cosa de eso. Venía pensando cuando venía hacia la radio cómo íbamos a poner punto final a esta nota con usted, y recordaba una frase del historiador español Ricardo Calvo. Él dijo: Korchnoi se escapó de la URSS, pero no de los servicios secretos. Creo que es la mejor manera para ponerle un manto de piedad es que es una verdad, ¿no? Prácticamente. Claro. Bueno, Oscar, le agradecemos muchísimo la participación en Frente al Tablero. Como siempre le digo, engalana usted nuestro programa, como a veces le digo cariñosamente, el último bronce del ajedrez argentino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le agradezco. Me quedo yo preocupado porque yo cuando me comentaron esto, yo digo, ya pasaron 30 años, y resulta que son 40. Así que, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa, Oscar? Le mando un abrazo muy grande a usted y a su familia. Igualmente, gracias. Gracias. Chao. Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad decana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobartek en San Telmo y Rival, juegos para la familia.
Muy bien, a las 20:58 nos queda un minutito y pico de programa. Un lujo haberlo escuchado a Oscar Pane contando esto. Ha estado él en primera persona ahí, ¿no? Qué lindo. A ver, Alfredo, nos tenemos que ir y la consigna. Repito la pregunta y vos la respuesta. Dale. Tenían que decirnos hoy nuestros oyentes cuál es la capital de Filipinas, Manila. qué aguas bañan sus costas, El Océano Pacífico. y cuáles son los colores de su bandera. Azul, que representa la unidad nacional. Roja, que es la sangre y el coraje de los que lucharon por la independencia. Un triángulo blanco, representa la pureza y la paz. Tiene un sol con 8 rayos, referido a las 8 provincias que se rebelaron contra el dominio español. Y 3 estrellas, las áreas geográficas más importantes: Luzón, Visayas y Mindanao. No tenemos invitados hoy, hay que elegir un número del 1 al 30. Te voy a decir un número al azar, a ver. 4, pues son 40 años de Calpó y Corchón, 4. Bueno, buscar es fácil hoy, no hay que. Hay muchos llamados, pero el 4 en la lista lo encontramos fácil. Es Rafael Pescilo. Rafael Pescilo, ganador hoy de las dos opciones, de los dos premios que dábamos, que es el juego de ajedrez, gentileza de rival, y el llavero, gentileza de la embajada de Azerbaiyán. Así que felicitaciones para Rafael Pescilo, ganador. Lo esperamos el próximo viernes, Guido 1566, domicilio de FM Radio Cultura, entre las 20 y las 21 a retirar su premio. A todos los que participaron, gracias. Bueno, muy bien, Alfredo, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Nos vemos el viernes que viene con más Frente al Tablero. Buenas noches para todos. Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero con Carlos Hilardo por Radio Cultura 979.